¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 10 de febrero, semana quinta del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, ¿qué podemos decir de la santa de hoy, Santa Escolástica? Muere en el año 543 en Monte Cassino, hermana gemela de San Benito, sepultada finalmente en la misma tumba con su hermano. La mayor parte de lo que sabemos de esta santa viene de los diálogos del Papa San Gregorio Magno, quien escribió: «La muerte no separó los cuerpos de estos dos, cuyas mentes estuvieron siempre unidas en el Señor. Invocada contra las tormentas, patrona de los monasterios de monjas benedictinas». Continuamos con el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, al capítulo 13, versículos del 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: «Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto». Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes del templo que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer.
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000 hombres. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, vamos a echarle un vistazo a lo que el primer libro de Reyes nos está mostrando. Ya vimos que el reino se dividió por los pecados de Salomón y que ahora, una vez dividido, el rey que quedó del lado norte, este hombre, Jeroboam, hace algo que terminó de acabar con lo que quedaba de la dignidad y de la poca fidelidad al Dios de Israel. Y no debería sorprendernos, porque nosotros muchas veces hemos hecho algo parecido. Hemos conocido a Dios, hemos visto sus maravillas, hemos conocido su fidelidad, hemos sido objeto de su amor, hemos conocido sus milagros. Dios ha hecho cosas en favor nuestro, pero a veces nos hemos olvidado totalmente de eso y nos hemos plegado, lamentablemente, a otras cosas. Nos hemos creado ídolos, ya no becerros de oro ni de otro metal, sino otro tipo de ídolos. Sobre todo la ciencia la hemos idolatrado, el conocimiento humano lo hemos idolatrado, y también nos hemos metido mucho en lo esotérico. A mí me asombra tanto católico hay usando amuletitos, que si ojitos, esos turcos, esas pulseritas rojas de dudosa procedencia, y todos dicen ser católicos, pero al mismo tiempo dicen que cargan eso porque, pues, para protección. Hermano, hermana, despierta. ¿Quién es el que te protege? ¿A qué Dios le estás tú dando culto? ¿Cargas una pulsera roja con un ojito turco para que te proteja? ¿Ese es tu Dios? ¿A Él te confías? ¿Ese es tu becerro de oro? Y muchas otras cosas que cargan encima para protección. Una manito así que llaman la manito de Fátima, no sé qué cosa. Y otras muchas cosas. El cuarzo, cosas que ponen en sus casas, matas de sábila colgando, elefantes mirando para afuera o mirando para adentro, qué sé yo, cuántas cosas importamos de otros credos y de otras religiones que no tienen nada que ver con la fe cristiana, pero los usas porque te lo regalaron, porque te has vuelto una persona supersticiosa, porque ya no confías en Dios de igual manera, porque parece que cuando se te presentan desafíos complicados, es más fácil creer en lo que ves que en lo que no ves. Y a Dios no lo puedes ver, pero Él se ha mostrado. En los sacramentos lo tocamos. ¿Vas a misa con frecuencia? Muchos de nosotros, católicos, dejamos la práctica cristiana porque la consideramos repetitiva, cansona. A veces decimos que es aburrida, pero nos plegamos a cualquier otra ritualidad que no tiene nada que ver
con el mundo cristiano porque nos sentimos protegidos. El asunto es este: ¿la religión para qué la tienes? ¿Para que te proteja a ti o para servir a Dios? Porque es la gran diferencia entre el mundo del esoterismo, la brujería y la verdadera fe. El verdadero creyente sirve a Dios con amor y le tiene a Él como su Señor. Es Dios el que manda. Pero en el mundo del esoterismo eres tú el que quiere mandar. Y eres tú el que quiere dominar las fuerzas sobrenaturales. Y ese es un gran, pero gran problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que resultó aquí fue peor. El gran pecado de Jeroboam fue ponerse a nombrar sacerdotes. Por eso decía que fue el colmo. Sacerdotes a quienes no eran de la tribu de Leví. Sacerdotes a cualquiera, al que lo deseara. Y eso fue el gran pecado. El sacerdocio es algo muy delicado y no cualquiera puede arrogarse ese título. Hemos llegado a ser sacerdotes no por dignidad nuestra, sino porque Dios nos ha llamado y la iglesia nos ha confirmado y hemos sido ordenados legítimamente por un legítimo sucesor de uno de los apóstoles. Así funciona la iglesia católica, así funciona la verdadera iglesia del Señor. Pero este hombre hizo lo que muchas sectas hacen: nombrar pastores a cualquiera, a cualquiera. Y este fue el gran pecado que le trajo muchos males a este reino que también era producto de otro pecado. No acumulemos pecado sobre pecado, ni nos volvamos así, dudosos en nuestra fe, y nos plegamos a cualquier otra cosa que nos prometa un poquito de protección, solo porque es algo difícil. Y si de cosas difíciles vemos o hablamos, Marcos nos trae también una dificultad. Un montón de gente, dice 4,000 personas aquí que tenían hambre. Y Jesús se percató de su hambre. Pero fue uno de sus apóstoles el que le puso, como quien dice, el pero. ¿De dónde vamos a sacar comida para darle de comer a toda esta gente? A veces son los propios nuestros los que nos ponen la dificultad, o los pesimistas, o los que no tienen fe. A pesar de que ellos ya habían visto a Jesús hacer grandes cosas, grandes prodigios, grandes milagros, curar mucha gente. Pero parece que siempre como que aparece algo que uno dice: ¿y será capaz de hacer esto también? Porque cuando se presentan desafíos enormes, llega la duda, enemiga de la fe. Entonces parece que uno se hiciera la pregunta: ¿será que Dios puede con esto también? ¿Será que Dios puede alimentar a todo este gentío? Sí, pudo curar a uno, pero una cosa es curar a alguien y otra cosa es alimentar a 4,000 personas. Se nos olvida que nuestro Dios es el Dios de lo imposible, el Dios para quien todo es posible y que no hay nada que Él no pueda hacer, que Él tiene recursos ilimitados. Así que cuando te presentes o se te presenten cosas imposibles o problemas grandes, no dejes a Dios de último. Sé tú el primero en ponerte delante de Dios y expresarle tu dificultad, tu situación complicada, porque cada uno de nosotros ha pasado y tal vez sigue pasando por momentos muy difíciles en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Económicamente hablando, vivimos apretados. ¿Y uno qué hace? Empezar primero a pensar en cómo lo solucionamos a nuestra manera. Y tal vez después hacemos una oracioncita a ver si Dios nos escucha. No, amigo, no, hermano, no, hermana. Que Dios sea el primero en saber y en tener noticias de tu dificultad. Obviamente, Él lo sabe, pero quiere que tú se lo presentes, que tú seas el primero en decirle: Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, ¿qué hacemos? Ayúdame, tiéndeme la mano, no me dejes indefenso, mira que estoy solo y desamparado. Él va a actuar, no vamos a quedar, digamos, desamparados o decepcionados, y siempre todos quedaremos satisfechos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.